Comienza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por Ana Carlota Valle. Hola a todos, estamos en Ojos para Ver en Radio María. Me llamo Ana Carlota Valle y hoy que ya estamos en Cuaresma y en homenaje a Miguel Ángel, que el miércoles fue el aniversario de su fallecimiento, vamos a hablar de una de las obras más bonitas que realizó, La Piedad. Una obra que Miguel Ángel esculpió cuando tenía solo 24 años, estaba recién llegado a Roma, una obra de estilo renacentista que es simplemente perfecta y es una obra que firmó. También es cierto que fue para darse a conocer, era joven. Dicen que tras escuchar a un visitante atribuir la escultura a otro escultor, el joven Miguel Ángel se encerró de noche para cincelar su nombre en la banda que cruza el pecho de María. Pero lo que hace especial a esta piedad es que Miguel Ángel no se limitó a representar una escena. Él quiso mostrarnos algo mucho más profundo, el alma de María. ¿Cómo es el alma de María? ¿Cómo respondió al dolor de perder a su hijo? Miguel Ángel hace una diferenciación fundamental entre Jesús, que realmente ha muerto, es un cuerpo sin vida, y María, cuya alma pura permanece intacta. Va a ser un programa muy interesante donde la música será nuestra compañera de viaje, porque si Miguel Ángel pudo captar el alma de María en mármol, hay melodías que también han logrado acercarse a ese misterio, melodías a la altura de la piedad. Como lo primero es ponerle rostro a María, recémosle. Os dejo con una de las melodías más dulces que conozco, una melodía que, como la obra de Miguel Ángel, es elegante y delicada. Caccini, Ave María.
Hola de nuevo, me llamo Ana Carlota Valle y estamos en Ojos para Ver en Radio María. Estamos hablando de una de las obras maestras del arte universal, La Piedad de Miguel Ángel. Ahora que ya nos hemos puesto en contexto, vamos a hablar un poco de las características técnicas de la obra, porque es una verdadera ingeniería de mármol. El encargo fue una obra que fue solicitada por un cardenal francés para su tumba. Miguel Ángel usó un bloque de mármol de Carrara y él decía algo precioso. Decía que la obra ya estaba dentro del bloque y que lo único que había que hacer era quitar lo que sobraba. Liberaba a la figura de su interior. Esto tenía su significado y ya lo veremos. En relación a la composición, Miguel Ángel estructura la escultura como una composición piramidal, es decir, en forma de pirámide. En la base está la estabilidad y en la cúspide la cabeza de la Virgen. Sin embargo, rompe esa posible rigidez creando una diagonal formada por el cuerpo de Cristo, que interrumpe la composición triangular de María. A nivel técnico, la obra es un gran desafío, es de una relevancia enorme. No es sencillo representar a un hombre muerto sobre el regazo de una mujer sin que parezca forzado. Habitualmente, en la Edad Media, esta representación había sido muy común, pero lo que se representaba era a Cristo como muy rígido, que casi atravesaba a María. En este caso, lo que hace Miguel Ángel es muy inteligente. Crea un efecto óptico completo. Por un lado, Cristo tiene una fluidez orgánica, lo que hace que haya una integración anatómica perfecta, no tanto con la Virgen, sino con el vestido de María. Aquí está el truco. Si pusiéramos a María de pie, mediría más de 2 metros. Sin embargo, está perfectamente armónico gracias al camuflaje óptico del ropaje. Miguel Ángel envuelve a María en su ropa. Gracias a eso, lo que se ve es una cara delicada y una estructura poderosa oculta bajo la tela. En relación a las texturas, es una de las partes de la composición que a mí personalmente más me llama la atención. No soy capaz de saber cómo consiguió Miguel Ángel crear tantas texturas tan bien diferenciadas en un mismo bloque de piedra. Se diferencian perfectamente la piel pulida en Cristo, los pliegues pesados de la tela y la rugosidad natural de la roca. Es simplemente impresionante. Ahora que hemos visto la composición, vamos a seguir con este homenaje a María a través de la música. Vamos a ir entrando en ambiente, vamos a escuchar la oración que Isabel le hizo a María. Escuchamos el Magnificat por Mina. Spiritus meu
Hola de nuevo, me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María, en Ojos para Ver, analizando La Piedad de Miguel Ángel, una de las obras maestras del arte universal. Ya hemos hablado un poco que es de las primeras obras que hace Miguel Ángel con solo 24 añitos. El efecto óptico que produce esa idea de que el vestido es el que envuelve a María y eso le permite crear la composición perfecta. Y ahora vamos a pasar a la parte simbólica, porque aquí es donde esta escultura se convierte en algo extraordinario. Primero, el hecho de estar firmada. Ya lo hemos explicado un poco al principio, ¿no? Fue una anécdota curiosa. Dicen que cuando Miguel Ángel terminó la obra, claro, no lo conocía nadie, y entonces escuchó una conversación de dos señores que mientras la miraban decían que era de otro escultor. El famoso carácter de Miguel Ángel hizo que cogiera el cincel y cuando nadie lo miraba escribiera su nombre. Miguel Ángel Buonarroti Florentino lo hizo, para que no quedaran más dudas. Los gestos de María son también impresionantes, son sutiles. Por un lado, lo más importante que no podemos nunca olvidar cuando estamos delante de cualquier piedad es que estamos viendo una madre con su hijo muerto. Al inicio habíamos hablado que Miguel Ángel lo que hace es representar el alma de María. Él se plantea, no quiero representar cómo reaccionarías tú o cómo reaccionaría yo, cómo reaccionaría cualquier madre, sino que quiero mostrar cómo lo haría María. Y esto no es nada sencillo. Lo primero, como estoy diciendo, es la delicadeza, esa manera elegante, armoniosa. Miguel Ángel nos muestra algunos símbolos muy importantes en relación a María. Hay tres símbolos principales. La primera es la cabeza. María está asintiendo, acepta la voluntad de Dios, acepta que su hijo haya tenido que morir. Luego están las manos. Con la mano izquierda nos ofrece a Jesús, pero luego está la mano derecha. Miguel Ángel no olvida que María es humana y su mano derecha se aferra a su hijo. De esa mano se observan los dedos bajo el brazo de Jesús. Se ve cómo lo sujeta con fuerza. Si tenéis posibilidad, en internet es muy fácil encontrar imágenes y se pueden observar perfectamente las uñas de María. Es simplemente precioso. También hay otro detalle más. María no toca directamente a Jesús. Es una manera de mostrar la divinidad de Jesús. María es consciente de la sacralidad del cuerpo de su hijo. Y luego la juventud de María. Hay otro símbolo curioso. María es muy joven y de hecho cuando Miguel Ángel lo hizo fue una de las críticas más grandes que tuvo. Le decían que ¿por qué había hecho tan joven a María? Miguel Ángel era un experto en estética cristiana y no fue casualidad. Él conocía perfectamente la Biblia, la miraba, la leía con detalle y lo hizo porque sabía lo que quería representar. María más o menos podía tener en esa época unos 50 años aproximadamente. Sin embargo, aquí es una niña de 15. Esto lo vamos a ver porque es la base del secreto de la obra. Vamos a adentrarnos en la mente de Miguel Ángel. Vamos a conocer el significado más profundo de la piedad. Lo vamos a ver. Pero antes vamos a seguir con ese homenaje a María. Escuchamos la obra de Pergolesi, Stabat Mater.
Hola de nuevo, estamos en Radio María, me llamo Ana Carlota Valle, en Ojos para Ver. Estamos desgranando todos los secretos de una de las obras más bonitas del mundo, La Piedad de Miguel Ángel. Hemos ido hablando de la composición piramidal, de las texturas de la piedra, la sutileza de los símbolos en la obra y ahora pasamos al siguiente punto, el significado real, el secreto de la obra. Nos habíamos quedado en que María era demasiado joven y que eso había llamado la atención en su época porque los compañeros, los contemporáneos de Miguel Ángel decían que eso no tenía sentido. María en esa época debería estar alrededor de los 50 años y aquí apenas estamos viendo a una joven de 15. Como os comento, no es casualidad. Miguel Ángel tenía un conocimiento muy profundo de la religión católica, conocía la estética cristiana y también la teología. El motivo por el que lo hacía es porque, como dije al inicio, él no representa a María, no representa el cuerpo de María, representa su alma. Aquí estamos viendo el alma de María. Él seguía la tendencia del neoplatonismo. Esto significa que el alma representa el cuerpo. La cara es el espejo del alma. La bondad de una persona se refleja en su exterior. Por tanto, de hecho, él llegaba a decir que las personas enamoradas de Dios no envejecen nunca. Y probablemente a mí el detalle personalmente que más me llega es que no llora. La expresión de María es de las cosas más bonitas. Acabamos de escuchar el Stabat Mater de Pergolesi. Es una obra preciosa, es una obra que invita a llorar, ¿no? Pues en ese momento, en ese ambiente, en esa situación, Miguel Ángel nos dice o nos muestra que María mantendría una emoción contenida, una emoción elegante. Sin embargo, también nos enseña ciertos detalles. Por ejemplo, la fisura de los labios, que está como un poco cerrado, y esa mirada baja. Recopilando, según Miguel Ángel, y esto es complicado decirlo, ¿no? Pero según Miguel Ángel, en las características del corazón de María estaría una mujer que se aferra a su hijo al que ama, pero que acepta la voluntad de Dios, asintiendo con la cabeza. Y además, como es nuestra madre, nos lo ofrece y no llora. Todo esto el artista lo termina de matizar o de completar con otro pequeño y sutil detalle, el halo de santidad. Cuando se mira con detalle se puede observar que en la frente de María hay una pequeña línea. Esa línea es el halo de santidad. Su alma es pura. Miguel Ángel no se queda en su cuerpo. ¿Y el cuerpo de Jesús? Y me diréis, ¿y entonces Jesús? ¿Cómo es el alma de Jesús? Sin embargo, Miguel Ángel en este caso no representa su alma. Realmente está representándonos el cuerpo de Jesús, el de un hombre de 33 años que está muerto. El motivo es porque él decía que como ya había muerto, su alma se había ido de su cuerpo. Como barro, es un cuerpo completamente caído que permite dar la sensación de exhausto tras un calvario. Por eso lo representa con tanta crudeza. Es un cuerpo que ha sido torturado hasta la muerte. Se le ven los huesos, las venas, la tensión. El estudio anatómico, como hace siempre Miguel Ángel, es muy detallado.
nada que ver con el cuerpo de María. Es una idea bonita. Nosotros vamos al cielo y aquí se queda nuestro cuerpo. Es verdad que después Jesús resucitó, pero en este momento es una persona, es un muerto. Hay un detalle interesante y es la cara de Jesús. Aquí no muestra dolor, hay mucha serenidad. Es también como una contraposición del cuerpo, ¿no? Como, bueno, el cuerpo ha dañado, ha sufrido, pero Él ha muerto en paz. Y otro detalle también interesante es que casi no se le ven los clavos. Es un pequeño signo, una pequeña dentro del cuerpo, pero muy pequeñito. Y el motivo es porque el propio Miguel Ángel decía que no quería dañar la belleza del cuerpo humano. Es que el contraste con lo que vivió Jesús en la pasión es impresionante. Es decir, esa sensibilidad que tenía el artista ante la belleza y especialmente ante el alma es increíble. Pero hay algo más, mucho más importante. Vamos a situarnos, vamos a irnos todos juntos a la iglesia de San Pedro y vamos a contemplar la obra. No es una obra sosa. Es más, yo diría que no es del todo serena. Hay mucha tensión. Esto es una característica típica de Miguel Ángel, que realmente es lo que le convierte en un gran genio. Es lo que yo personalmente le he llamado la tensión armónica, porque aunque el rostro de María, incluso Jesús, está sereno, está tranquilo, hay mucho movimiento, hay mucha tensión. El traje de María es muy llamativo, está completamente en movimiento, todos sus pliegues, se ven las sombras, las luces que produce. El motivo es que Miguel Ángel intenta mostrar la parte más humana de esa situación. Es como si el vestido de María pudiera transmitir lo que ella misma, por la pureza de su alma, por su fe, no puede transmitir. Lo más realista es el traje de María. No olvidemos de nuevo que en esta imagen estamos viendo la muerte de un hijo, una madre que sostiene a su hijo en los brazos. ¿Eso no crea un problema? ¿No crea un conflicto? Claro que sí. Y ahí lo refleja Miguel Ángel en el traje. Además, en conjunto da serenidad. Lo cierto es que en el cuerpo de Jesús también hay muchísima tensión. Esa tensión armónica, esa calma aparente con miles de microtensiones que crean una tensión interna en los detalles, pero que en modo general, cuando ves su conjunto, transmite fe y armonía. Esto solo puede hacerlo Miguel Ángel. ¿A qué me refiero? Cuando lo miramos con detalle, el cuerpo de Jesús está tenso. Los músculos, las piernas, los brazos, se le ven las costillas, pero como digo, desde lejos, en perspectiva, todo parece tranquilo. Aunque también es cierto que ante el espectador eso crea una especie de desasosiego. Hay como una gran disonancia que hace que no podamos dejar de ver la imagen. Y por supuesto lo enfatiza esa banda que cruza el traje de María. Es una manera como de romper esa serenidad. Por tanto, ayuda a mostrar la vida en la piedra. La tensión armónica es lo que lo convierte en una obra maestra,
porque estas microtensiones son lo que produce que no podamos dejar de mirar la obra. Es una confrontación entre lo divino y lo humano, una confrontación entre la fe y lo que realmente nosotros sentimos ante ese momento. El propio Miguel Ángel dijo que su mente era un campo de batalla, una espiritual y otra terrenal. La obra fue realizada entre 1497 y 1499 y hoy, más de 500 años después, sigue conmoviéndonos. Estando dentro de este ambiente, os dejo con una última pieza musical, el Miserere de Alighieri, una súplica de misericordia que parece elevarse desde el mármol mismo de la piedad.
Hola de nuevo, estamos terminando ya este programa sobre la piedad de Miguel Ángel en Radio María. Una última reflexión. La obra actualmente está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pero no está en su sitio ideal. Habría que pensar un nuevo espacio para poder contemplarla. Se pierde debido al espacio tan complejo que hay en el entorno. Habría que poder fomentar la verdadera contemplación de la obra. Y no olvidéis que esta obra necesita tiempo, necesita silencio, necesita que nos paremos delante de ella y dejemos que nos hable, que nos muestre ese amor de madre, esa aceptación de la voluntad divina, ese dolor contenido en los pliegues de un vestido, esa tensión entre lo humano y lo divino que Miguel Ángel supo captar como nadie. Pero aún no hemos terminado, porque tenemos las preguntas de los oyentes, aquellas preguntas que nos habéis ido enviando sobre la propia piedad de Miguel Ángel. La primera que nos dice por aquí Lucía es ¿por qué está protegida detrás de un cristal? Muy buena pregunta. Desde 1972 la piedad está protegida detrás de un cristal antibalas. El motivo es porque ese año un hombre con un martillo atacó la escultura gritando «Yo soy Jesucristo». Golpeó el brazo izquierdo de María, rompió su nariz, su párpado. Fue devastador. Por suerte, había un artista, un fotógrafo, que como todos nosotros se había enamorado de la escultura y se había pasado toda la exposición haciéndole fotos uno tras otra. Al final, gracias a eso, pudieron restaurarla. Tuvieron que recoger más de 50 fragmentos del suelo. Algunos trozos eran tan pequeños que nunca se recuperaron y desde entonces está en ese cristal protector. Otra pregunta, en este caso nos lo hace Luis. ¿Por qué Miguel Ángel hizo otras piedades? Hizo varias. Hay una piedad Bandini que dejó inacabada y que incluso llegó a destruir parcialmente porque decía que no le terminaba de gustar. Está en el Museo de la Ópera del Duomo en Florencia. Es maravillosa. Lo que pasa es que Miguel Ángel era muy crítico. También realizó la piedad Rondanini, que fue su última obra. Empezó con una piedad y terminó con otra. La esculpió ya de anciano, pocos días antes de morir. Es completamente diferente, es casi abstracta, alargada, mucho más expresionista. Decía uno de mis profesores que a lo mejor era así. Otros dicen que era porque no se había terminado. Como si Miguel Ángel al final de su vida hubiera trascendido la perfección técnica por buscar algo un poquito más espiritual. Otra pregunta, en este caso que nos lo hace Miguel Ángel, nos dice que cómo llegó el mármol desde Carrara hasta Roma. El transporte del mármol era toda una odisea, era muy difícil, para eso haría falta otro programa, porque es increíble. Pensad que es un bloque que pesa varias toneladas. Primero había que extraerlo de las canteras de Carrara, que está en la Toscana, y luego bajarlo por toda la montaña. No había autobuses, no había tractores, no había camiones. Por tanto, podía llevar semanas o incluso meses. Después ya se transportaba en barco por el mar Tirreno hasta el puerto más cercano a Roma y de ahí, por tierra, con bueyes y carretas, llegaba al sitio, ¿no? Todo este proceso podía tardar varios meses. Miguel Ángel, además, era súper exigente con el mármol. Él iba personalmente a la cantera a elegir los bloques y buscaba los mejores bloques. Como decíamos al principio, lo que él decía que hacía simplemente, con muchas comillas, era sacar la escultura del propio bloque. Entonces, como que tenía que ver ese bloque, en ese bloque esa figura, ese alma. Ahora una pregunta de Óscar que nos dice que cuánto le pagaron por la obra. El cardenal le pagó 450 ducados de oro. En aquella época era bastante dinero, pero tampoco era una fortuna. Es que al fin y al cabo estaba casi de prácticas Miguel Ángel. Para ponerlo en perspectiva, años después, por la Capilla Sixtina, le pagaron 3.000 ducados. Aunque es verdad que también fue un trabajo mucho más extenso y que fueron varios años. Lo interesante es que en el contrato especificaba que debía ser la más bella obra de mármol que existe en Roma
y Miguel Ángel lo cumplió. Y ya por último, la última pregunta que nos la hace Lorena, que dice: ¿es cierto que María parece más grande que Jesús? Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Pero bueno, exacto, eres muy buena observadora. Como hemos comentado, si pusiéramos a María de pie, mediría como más de 2 metros. Y Jesús, en cambio, tiene proporciones más naturales. Esto era parte de ese genio compositivo de Miguel Ángel. Si hubiera hecho a María con proporciones reales, el cuerpo de Cristo habría parecido demasiado grande, incómodo, forzado sobre su regazo. Agranda a María, pero la camufla dentro de ese maravilloso vestido de pliegues, que consigue que todo parezca armonioso y natural, ese efecto óptico del que hemos ido hablando. Es un truco de perspectiva magistral. Solo lo notas cuando alguien de verdad te lo señala. Cuando miras la obra, simplemente sientes que todo encaja perfectamente. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy sobre la piedad de Miguel Ángel. Espero que estas preguntas os hayan ayudado a conocer aún mejor esta obra maestra. Os animo a que, si tenéis oportunidad, vayáis a verla, o que la busquéis en internet, que bueno, no es lo mismo, pero los detalles se pueden encontrar con muchísima precisión. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo quiero terminar a lo grande. Vamos a terminar con el Lacrimosa de Mozart. Que tengáis un maravilloso día y Dios os bendiga.
Así finaliza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por Ana Carlota Valle.